Buenas noches, amigos televidentes de Washington TV, la televisión del futuro ahora. Hoy vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con la autocrítica histórica de nuestro país. ¿Qué ha pasado en los últimos 40 de democracia, más los 27 de este socialismo del siglo XXI? ¿Qué ha pasado en 67 años? ¿Y qué cosas buenas se han hecho o se hicieron? ¿Y qué cosas se dejaron de ser, se dejaron de hacer, dejaron de pasar los gobernantes para que no tuviéramos hoy el país que tenemos, país arruinado, con una crisis moral y ética sin precedente en la historia de nuestro país, con todas las empresas del Estado quebradas y con una represión y opresión realmente bestial. Pero antes de abordar el tema, quiero hacer un reconocimiento a una declaración que dio la semana pasada Jong-han Kim. Es un surcoreano de 35 años que tiene el coeficiente más alto, el coeficiente intelectual más alto del mundo. Es decir, que es la persona más inteligente del mundo, este surcoreano, con 35 años. Es un país donde el 51% no cree en ninguna religión. Luego le sigue 27% cree en la religión católica y otro la budista, pero este joven no tiene tampoco definido ninguna religión a que sigue. No sigue ninguna religión. Sin embargo, hizo una afirmación la semana pasada que ha creado un revuelo, ha trascendido las fronteras espirituales, religiosas, científicas, cuando afirmó categóricamente que Jesús, Cristo, está de regreso por segunda vez a la tierra. Y él estima que estará en 30 o 40 años. En esta generación, él dice que está de regreso Jesús. A quien lo considera Dios, a quien lo califica como el camino, la verdad y la vida. Y él dice que esta predicción no está hecha por fe, sino que es una predicción hecha con raciocinio, con racionalidad, con un análisis científico, gracias a ese gran talento que tiene, que le permite hacerlo. Así lo dijo. Y venido de él, caramba, porque la venida de Dios, muchas religiones han estado advirtiendo del siglo pasado, a final del siglo pasado, que estaba de regreso en los 70, los 80, en los 90, pero eran religiosos.
donde la fe juega un papel importante. Pero King también ha dicho que es increíble porque él no cree en ninguna religión, pero afirma también que la Biblia, lo que está en la Biblia, es la palabra de Dios. Así que es interesante una afirmación de un científico y no en cuestiones místicas en las cuales hemos estado acostumbrados hasta el sol de hoy, que si en las cartas haciendo predicciones, que si en los bebrajes que preparan. No. Esto es científico. Y la persona más inteligente, sin tener religión, sin creer en una religión. Imagina entonces la calidad de la información que ha compartido este muchacho. Hoy el tema, vamos a hablar entonces de hacer una autocrítica país de los últimos 67 años. Los primeros 40 años de la democracia y estos 27 que vamos, últimos, por los que llegaron a destruir la democracia. Y lo he dividido en 3 etapas para explicarlo resumidamente. La etapa número 1, que la ubico entre 1958 y 1989. Y la he denominado como la democracia pactada y bonanza petrolera. ¿Por qué la democracia pactada? Porque ocurrió en este periodo, además de que el pueblo comienza a elegir sus presidentes, así eligió primero a Betancourt, luego a Leone, luego a Caldera, luego a Carlos Andrés Pérez, a Herrera Campins, a Jaime Lucinche, a Carlos Andrés Pérez, de nuevo, a Caldera también de nuevo, y hasta que llegaron los destructores antidemocráticos, a pesar que aprovecharon la democracia para llegar al poder. Pero el hecho importante que ocurrió en esta etapa, sin duda, fue la firma del Pacto a Punto Fijo. Cuando se impone el comunismo con Fidel en Cuba, Fidel, como todo comunista, pensando en la expansión de su ideología, de dominar otros territorios, comenzó a financiar y a proyectar y a intervenir a través de la guerrilla, meterse en otros países para insubordinar los órdenes que existían en los países donde comenzaron a jugar esa estrategia comunista de cambiar las cosas a la fuerza. Y en Venezuela entonces hubo la llegada de la guerrilla y bueno, los 3 grandes partidos de la época, COPEI, AD y URD, sus 3 grandes líderes, Rómulo Betancourt de AD, Rafael Caldera de COPEI y Jovito Villalba de URD, tuvieron la imperiosa convicción de país, que hay que elogiarla y hay que recordarla siempre, porque antepusieron sus intereses de competencia, de poder que tenían como partido al fin, que quería llegar cada quien al poder, para hacer este pacto, para defender al país de esta injerencia guerrillera que estaba promoviendo y financiando Fidel Castro desde Cuba. Y ese pacto Punto Fijo logró, sin duda, la estabilización política al final. Incluso logró que después, cuando llegó Caldera,
firmó el proyecto de pacificación. Ahí bajaron de la guerrilla Teodoro Pecó, Pompeyo Márquez, que luego fueron grandes demócratas después. Y sin duda lograron pues no solo esta estabilidad política, sino que garantizaron también el respeto electoral durante esos 40 años. En los años 70, en la década del 70, se produce el boom petrolero bajo el mandato de Carlos Andrés Pérez, llegándose a disparar el barril del petróleo a $100 por barril, que ello fue un boomerang impresionante, que si hubiera habido conciencia política seria, responsable, cuántas cosas se habrían podido hacer a nivel de desarrollo integral humano en Venezuela. A pesar que sí se hicieron cosas, sí hubo mejora en la infraestructura civil, sí hubo en esta etapa, sí hubo mejora en la educación, en la salud, eso es reconocerlo. Además, en esta década del 70, con esa bonanza petrolera, bueno, arrancó el proceso de nacionalización de las empresas del Estado, la empresa del hierro, del aluminio, del acero, de la empresa del petróleo, bueno, a mano del Estado, que para algunos quizás argumentan de que fue lo peor que ha podido ocurrir, porque luego se genera la corrupción, se genera una serie de vicios, de clientelismo político, que al final no se transformaron en lo que debieron transformarse, que era en progreso y desarrollo. Y además, sin duda, por supuesto, con ese boomerang que llegó petrolero, de esos ingresos extraordinarios, hubo crecimiento económico en el país. Sin embargo, a pesar que hubo ese ingreso extraordinario de dinero, hubo crecimiento económico, no hubo diversificación de la productividad, que es lo que han podido darle prioridad. Primero, la alimentación, producir todo lo que sea necesario aquí adentro. Y no concentrarnos solamente, como ocurrió, en el procesamiento de la materia prima y exportar materia prima prácticamente, productos semi-elaborados de materia prima. Y convertir pues el Estado en un Estado rentista. En los años 80, en la década de los 80, entonces ocurre lo que era previsible que iba a ocurrir, porque nunca estas cosas de la economía del petróleo, que está muy afectada por los factores internacionales en juego, está arriba y luego puede caer. Bueno, y cayó. Y cayó y nos agarró impreparados para asumir esa gobernabilidad cuando los precios cayeron muy por debajo. Y entonces empezó de nuevo el endeudamiento, empezaron incluso Chávez tuvo la osadía pues de tomar los reales que había en el Banco Central, el famoso millardito que le pidió al Banco Central para meterlo al gasto público, que en eso se concentró, en gastar dinero para regalar dádivas y mantener al pueblo contento, entre comillas, pero sin garantizar la estabilidad a través de trabajo productivo. Y además del gasto que le dedicó a su proyecto internacional de su liderazgo, pues, que quería ser líder de la América, quería líder del mundo, y financiaba cuantos países tenían la oportunidad de hacerlo, financiaba. Y por ahí se nos fue ese gran dineral.
sin duda que la caída de los precios petroleros generó la crisis económica, nos endeudó más y produjo una recesión económica y un malestar, sin duda, en la población. En la etapa 2, que llamamos la etapa del socialismo del siglo XXI, la famosa revolución bolivariana, que se aprovecharon o se aprovechó Chávez con su facilidad de comunicación populista que lo caracterizaba, de sacar a relucir el descontento del pueblo, un pueblo que estaba acostumbrado también a depender del Estado, donde los trabajadores dependían del Estado, donde el sindicalismo se convirtió en otro gran poder. Por ahí había un libro que hablaba de los 5 poderes. ¿Sí? El sindicalismo, que supuestamente que era la defensa de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores. Llegaron a crear bancos, llegaron a crear supermercados, llegaron a crear una gigantesca red comercial. Allá en Caracas hicieron un tremendo edificio de varios pisos y bueno, para alquilar y hacer los negocios que hacían eso. Entonces en esta etapa 2, que viene 1989 al 2013, se producen estos malestar con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que vino a rectificar, y él en eso fue sincero, que no podía seguir lo que hizo en el primer gobierno, y se rodeó de una serie de luminarias que hoy en día son grandes asesores de grandes empresas internacionales, Miguelito Rodríguez, Ricardo Hausmann, etcétera, 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 para darle un vuelco radical a la forma de conducción de las políticas económicas. Y por supuesto, los partidos que no estaban en el poder aprovecharon, y la izquierda mucho más. Y esos ajustes económicos que se trataron de hacer, pero que no se supieron explicar al pueblo, y que molestó incluso a la clase política de Acción Democrática, que era el partido de Carlos Andrés Pérez, que le dieron la espalda a Carlos Andrés Pérez, quizás por celo, porque como se había rodeado Carlos Andrés Pérez de la tecnocracia, que para ellos era un término negativo, cuando eso hoy en día lo vemos en positivo, que sean los técnicos, los capacitados, los profesionales, los que gobiernan, que deben gobernar. Bueno, creó pues el famoso, provocó de alguna manera ese malestar al que se produjera el famoso Caracazo en Caracas, que bajaron los cerros, y donde la izquierda, por supuesto, tuvo mucho que estar presente en esa incitación. Y el sistema político entonces comenzó a perder legitimidad. Y bueno, hubo la rebelión dentro de AD, destituyeron a la fuerza a Carlos Andrés Pérez, le hicieron una jugada, y bueno, ya sabemos lo que pasó después. Hugo Chávez hizo 2 intentos fallidos de golpes militares para derrocar al gobierno en 1992. En 1998, 6 años después, que lo indulta Caldera, cuando estaba detenido por el golpe militar que había dado contra Carlos Andrés Pérez y que falló, en 1998 es elegido presidente. Y lo eligió las élites económicas, políticas, empresariales, intelectuales, profesionales, que estaban acostumbrados a estar alrededor de esos procesos electorales para poner gobierno o para apoyar gobierno para después ellos cobrar contratos y comisiones
y crédito, porque también hay que reconocer que no solo se beneficiaba de esas dádivas que daba el Estado, el pueblo, también los empresarios, con crédito para su empresa. Un empresario que supone que es el que tiene que poner su capital. Bueno, muchos de los que hoy son multimillonarios, que tienen grandes empresas, se aprovecharon de ese boom petrolero y de estos gobiernos. Bueno, entonces eligen presidente en 1998 a Chávez en la elección, y en 1999 comienza a implantarse el proceso del socialismo del siglo XXI. Carlos Andrés Pérez, bueno, ya lo habían defenestrado, pero Chávez incluso comienza que se había convertido en un corderito cuando ganó las elecciones, hablando de diplomacia, hablando de democracia, pero después que tomó el poder, volvió el que siempre fue. Para empezar, el día que tomó posesión, no le dio la gana y respetó una costumbre constitucional en el Congreso que había allí, de recibir la banda del presidente saliente, no la quiso recibir de Caldera, declaró moribunda la Constitución con esos discursos, convocó una asamblea constituyente que logró los dos objetivos que él tenía en su mente lograr al llegar al poder, que era imponer una figura antidemocrática, anticonstitucional, que se prestaron para ello todos los constituyentistas, no solo los que estaban con Chávez, los chavistas, sino también de los que fueron elegidos de la oposición, para aprobar la reelección indefinida, que estamos pagando hoy las consecuencias de esa aprobación, y alargarle el periodo a 6 años de gobierno, además de no se le contó varios años de gobierno que ya había tenido para entrar después de la constituyente el nuevo reloj para medir el nuevo periodo constitucional. Todo eso recibió este señor. Bueno, que estuvo desde el 99 hasta el 2013 cuando se muere. En esta etapa también, vale decir, comienza también Chávez a expropiar las empresas de producción agrícola, agropecuaria, a seguir nacionalizando industrias estratégicas y a lanzar programas sociales financiados con los petrodólares. Y se fue transformando en un autoritario, concentrando todos los poderes. Y también en esta etapa se incrementó, se consolidó la polarización social y política en Venezuela. Chávez recibió en todo su periodo de mandato la bicoca de más de 7.000 millones de dólares. Imagínense ustedes. Endeudó al país. Tomó los reales del Banco Central, que eran de las reservas internacionales, que eran unas reservas estratégicas que tenía el Estado para cubrir cualquier emergencia en una crisis económica que puede presentarse por este tipo de cosas que puede suceder a la economía. Y le quitó $1 billion de dólares, porque él decía que esa reserva era para el pueblo, no sé qué cosa era, el pueblo para el pueblo y con el pueblo, y al final ni el pueblo pudo beneficiarse con una vida digna, estable, con trabajo, con productividad, que es lo que realmente hacen los pueblos surgir. Y la etapa 3 de este análisis está comprendida entre el 2013 y el 2025. Muere Chávez en marzo del 2013 y cuando 15 días antes de morirse, Fidel lo manda para Venezuela para que encargue como presidente encargado, valga la redundancia, a Nicolás Maduro. Y de paso que le recomendara y que le exigiera al pueblo venezolano, que todavía él sigue siendo un gran líder que tenía popularidad, que lo nombraran presidente
sucesor de él si él se llegara a morir. Y eso vino por obra de Fidel, que conocía a Nicolás Maduro, que fue el que preparó Cuba durante mucho tiempo allá y que él podía manejar a su antojo. Muere Chávez, entonces en marzo del 2013, gana Nicolás Maduro en el 2013 esa elección frente a Capriles, una diferencia de apenas 200.000 y pico de votos. Mucho se habla del fraude que comenzó desde allí, el primer fraude que comienza a cometer Nicolás. Y bueno, comenzaron también a tomar medidas Maduro, pues, autoritarias, comienza a reprimir opositores, a controlar los poderes, incluso a hacer ese gran fraude que hizo hace un año, que se cumple el 28 de este mes, contra la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, que ejerció soberanamente su decisión de elegir a Edmundo González Urrutia como su presidente. Y bueno, estas fueron estas tres etapas que quería recordar, porque es importante siempre recordar las cosas para tenerlas presentes, porque son de los fracasos, de los éxitos, que viene el éxito de las personas y de los países. Venezuela, entonces, producto de esta última etapa, se sumerge en una de las crisis más severas económicamente y humanitariamente. Hiperinflación, escasez generalizada, la migración supera más de los 8 o 9 millones de venezolanos que tuvieron que buscar mejores condiciones de vida en otros países, el deterioro del Estado de Derecho, la ley no se respeta la Constitución, se desinstala prácticamente el sistema democrático que venía funcionando a media y que aprovecharon ellos para llegar al poder, y cuando ya no les hacía falta, porque el autoritarismo no le hace falta democracia, bueno, comenzaron entonces a socavarle y hacer lo que vienen haciendo. Entonces, hay tres grandes conclusiones de lo que ha pasado en estos 67 años. La primera conclusión es que el bipartidismo que estuvieron en el poder en los primeros 40 años, ADECO PEI, la verdad que no aprovecharon las riquezas naturales en esos 40 años para haber transformado al país. Nos seguimos ufanando de que somos un país rico. Sí, somos un país rico de materias primas, pero no de ideas, ni de proyectos, ni de conciencia ciudadana, ni de conciencia país, para haber transformado esas riquezas en lo que tiene que cumplir el Estado, el que tiene que cumplir los gobiernos que están al frente, que es transformarla en progreso, en prosperidad, en seguridad y bienestar social. La segunda conclusión es que Chávez y Maduro destruyeron la institucionalidad democrática. La excesiva concentración de poder en el Ejecutivo fue mermando lo poco de autonomía que venían teniendo y de independencia el resto de los poderes. El otro de esta conclusión, por supuesto, las violaciones de los derechos humanos. Es una tercera conclusión de manera reiterada, desde Chávez hasta Maduro. Maduro la ha incrementado. En todo el periodo del socialismo del siglo XXI ha habido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, tortura, detenciones arbitrarias. Hoy vemos más de 1.000 personas presas por razones políticas y no se sabe en qué condiciones están.
ni se le han dado el trato humanitario a aquellos que requieren por enfermedad, por los problemas que vienen padeciendo, incluso enfermedades de emergencia en que se encuentra. La cuarta conclusión, también podemos decir que ha habido una falta absoluta de transparencia en sus gobiernos. En los 40 años funcionaba de alguna manera el Estado de Derecho, se rendía cuenta, había auditoría, había contralorías que estaban pendientes de esos resultados. Aquí ni contraloría, ni auditoría, ni fiscalía, todo el mundo está subordinado a un solo poder. No hay transparencia. No rinden cuenta, no han rendido cuenta. No hay una planeación del país a corto, a mediano, a largo plazo, hacia dónde se quiere ir. Entonces, bueno, es una situación complicada estos últimos 27 años que han sido lo peor de toda la historia de Venezuela. Y como conclusión final, y eso es una reflexión también autocrítica a nuestro pueblo, a la nueva generación, no más caudillos, no más mesías, no más pactos de élites políticas, económicas, sociales, sindicales, lo que sea, de cualquier tipo. Ya basta. No más promesas vacías. Lo que se necesita es una nueva conciencia ciudadana, una reconstrucción ética del poder y una dirigencia que tenga visión de país, hacia dónde debemos ir, y no de negocio. Y que podamos abrir la pluralidad del pensamiento y de la acción y de la economía. Que todo el que pueda comprar las empresas que tengamos que ofrecer, que se liciten, porque ya es hora de que el Estado se reduzca a su mínima expresión y sean los propietarios, los dueños de los medios de producción. Ya basta, ya el Estado demostró su incapacidad y eso ha generado corrupción. En los 40 años también hubo corrupción en menor cuantía y en los últimos 27 años ha sido la peor de todos. En el mandato del presidente actual Maduro se ha recibido más de 330.000 millones de dólares por renta petrolera. Si le sumamos los 700.000 millones de dólares de Chávez, superamos el billón de dólares. Imagínate tú cuánto se hubiera hecho en infraestructura civil, en educación, en salud, en puestos de trabajo para crear empresas, que la dinámica sea la que genere el proceso del crecimiento a través del trabajo. Y no solo se comieron el billón de dólares, sino el endeudamiento, no sabemos la cifra oficial que tiene el país, la deuda con China, la deuda con Rusia, con los organismos internacionales. El Banco Central, ahí las reservas se las comieron todas. Entonces, la autocrítica no es una debilidad. Ese es el primer paso para lograr la redención nacional, la redención de Venezuela, que no es más que la liberación de un sistema de opresión, de represión, de corrupción, de violador de los derechos humanos. Ya basta. Cambiemos entonces nuestra mentalidad venezolana. Y no puedo dejar de terminar recordando una frase de ese gran politólogo italiano Giovanni Sartori, que murió hace como 2 años, cuando dijo: la democracia solo puede sobrevivir cuando sea entendida por sus ciudadanos. Qué profundidad de mensaje.
Porque si los ciudadanos son capaces de entender lo que significa el alcance de la democracia, ¿cómo la pueden defender si abandonan sus derechos, sus espacios que les corresponden? Así que espero que esta autocrítica sea una oportunidad más de reflexión para ver a esa nueva Venezuela que debe estar por llegar en cualquier momento, su punto de partida para reconstruirla o para hacerla de nuevo con un cambio cultural, integral, político, económico, social, cultural, y podamos entonces decir, vivimos o somos del mejor país del mundo, pero no sigamos diciendo que es el mejor país del mundo en las condiciones en que está. Buenas noches.